Un pueblo de Cuba atrapado en el tiempo. Acompáñame en toda una aventura en otro rincón de la ciudad de La Habana. Sean bienvenidos a Santa María de Rosario. Bueno, quise comenzar el recorrido por la calle 20, que viene siendo la calle que nos lleva rumbo al destino principal del video de hoy. Aquí, como ven, hay varios negocios, cafeterías, hay aquí también una florería. Vamos a llegar al pueblo y en lo que agarré una moto moviéndome para esta parte de la ciudad, uno de los pocos tramos que hay en La Habana donde el transporte, sea moto, sea taxi, sea lo que sea, es aquí donde único te van a cobrar 50 pesos cubanos. Llegamos al pueblito, vamos a explorarlo un poco. Lo primero que voy a hacer antes de que me cierre, porque para eso madrugué, es visitar la iglesia de Santa María de Rosario, que en alguna otra oportunidad visité esta zona, pero la iglesia estaba cerrada. Entonces vamos a llegarnos un momento ahí para mostrárselas por dentro. En el extremo sureste de La Habana, a unos 25 kilómetros del centro y dentro de la demarcación del municipio Cotorro, existe un pequeño poblado donde aguardan sorpresas dignas de admirar. La Catedral de los Campos de Cuba, como la llamó el obispo de Espada y Landa en 1766, por considerarla rural y exuberante, es una iglesia con categoría de Patrimonio Nacional desde 1946, por sus sobrados valores arquitectónicos, artísticos y religiosos. La iglesia parroquial de Santa María de Rosario es un hermoso templo de estilo barroco criollo, construido de cantera y teja, amplio, sobrio y con una sola torre campanario. Posee en su fachada una singular asimetría, techos de alfarje decorados, imágenes soberbias, integración equilibrada con un medio ambiente y altares barrocos con columnas salomónicas recubiertas de oro. El altar mayor impresiona por sus 10 metros de ancho y 15 de alto, mientras que la nave central tiene 55 metros de largo y 25 de ancho. Los techos y las cúpulas están recubiertos por armaduras de madera tejida, con muestras del estilo colonial cubano. Debemos resaltar las pinturas de las pechinas de la cúpula, creadas por el artista Don Nicolás de la Escalera, el pionero de la pintura cubana. Destacan las escenas, la donación de Nuestra Señora a Santo Domingo, la glorificación de Santo Domingo, la Rosaleda de Nuestra Señora y Santo Domingo y la noble familia de Casa Bayona. Además, en la iglesia se conserva una copia manuscrita de la Real Cédula fundacional con la firma del rey Felipe V. Otras pinturas del artista Antonio Bach y el libro del Becerro, un documento muy antiguo que recoge las compras y ventas, poderes y escrituras de los primeros pobladores de Santa María de Rosario. Como dato adicional, podríamos decir que el templo fue cumplimentado por la reina Sofía en 1999. Explorar un poco el pueblo. Tengo varios puntos ahí que quiero llegarme, que investigué antes de venir para acá. Como por ejemplo, ya de entrada les digo que aquí hay una loma de la Cruz. Vamos a ver si damos con esa loma de la Cruz, porque dicen que hay unas vistas increíbles de este pueblo y de parte de las ciudades de ahí. Quiero que vean conmigo el tema de la arquitectura de este pueblo. Eso fue lo que me atrapó completamente, que este sí, según mi opinión, ¿no?, es un auténtico pueblo que tú llegas y te sientes atrapado en el tiempo por la misma arquitectura de las casas. A lo mejor te encuentras estas más modernas y tú dices, ok, pero a lo largo de este video se van a dar cuenta de lo que les digo. Miren las casitas de por aquí. Estas ya son más recientes, ¿no? Pero me he tropezado con una que otra que ahora voy a bajar porque quise hacer primero esta parada aquí arriba y después moverme a otros puntos del pueblo. Miren, esta casa sí es un poquitico más republicana. Buenos días, una pregunta. Por aquí la parte de la Loma de la Cruz, donde se ve la ciudad y eso. Oigan, como había que caminar para la Lomita de la Cruz. Vamos a subir, supongo yo que este sea el punto más alto del pueblo. Y sigo sorprendido como aquí había una Loma de la Cruz. Ven, con estos videos, cuando yo les documento, uno aprende algo nuevo todos los días. Y miren, aquí también hay una cruz, como mismo se encuentra por allá por la Loma de la Cruz aquí. Y es tipo un parquecito, que hay banquitos aquí. Supongo que los vecinos y los habitantes de esta zona por las noches suban para aquí arriba. Y vamos a ver las vistas que se ven desde aquí.
esta parte debe ser de la autopista, ¿no? Ahí mismo ven la carretera, ven los carros pasar. Ahí hay cultivos, casas de personas. Y de este lado, si quitamos la parte de los árboles, se vería el pueblo y las casas, pero no. Pensé otra cosa, pues me dijeron, sube arriba, que desde arriba se ve toda la ciudad, se ve el pueblo, se ve parte, ¿saben?, de otras partes de La Habana, como el mismo Cotorro, pero no es tan así. Entonces vamos a movernos ahora a otras partes de Santa María de Rosario. Aquí sí se ve un poco de la iglesia. Y miren esto, qué curioso. Una cabina que dice teléfono y todo, que estoy seguro que en este pueblo sí lo usan para llamar, no como en otras partes de La Habana, que está ahí desolado, tirado al abandono. Mientras me regreso nuevamente hacia el pueblo, me gustaría comentarles un dato bastante curioso e interesante, y es que esta viene siendo una de las pocas ciudades, a pesar de que yo en todo el video le haya dicho pueblo, condal, que existe en Cuba. ¿Qué significa eso? Que fue una ciudad de condes y de condados, fundada el 14 de abril de 1732, así que estamos próximos a que esta zona tenga otro año más de fundada por la Casa Bayona y a orden del rey Felipe V. Miren esta casita, caballero. Esto quería mostrarles, que aquí muchas casas todavía conservan esa arquitectura que las vuelve casas completamente coloniales. Miren, de palo. Vaya, increíble. Miren, estos pueblitos también la gente tiene su negocito, venden cerveza, refresco, dulce, pan. Cierto, dato que no me había percatado hasta que me puse a caminar un poco el barrio. Está en apagón Santa María de Rosario ahora mismo. Por eso sentí la iglesia con un vacío cuando pasé ahorita más tarde. Que dije, hay algo aquí que no está bien. Y es que estamos en apagón. Supongo que esté en ese proceso de 4 horas sin luz hasta las 1 o 2 de la tarde por lo menos. No es fácil. Llegamos, que bueno, hay un cartel aquí, Balneario de Santa María, calle 30 y final número 2702. Vamos cerca del balneario, vamos a ver si podemos entrar porque veo ahí rejas, veo ahí control, no sé si eso será militar, tendré que preguntar a ver si puedo pasar, pero bueno, en caso que no pueda pasar, hice una pequeña parada aquí y es un lugar importante del pueblo. Tutas de MNT, hematología y fisioterapia. A pesar de que el pueblo se encuentra en apagón, miren la arquitectura de esta casa, qué peculiar. Se pueden dar cuenta que de forma general el pueblo es súper, pero súper tranquilo. Ahora mismo es uno de esos tantos lugares que están vacíos, que cuando yo estoy documentando no hay nadie en la calle. Qué manera de caminar. Todos los puntos estaban lejísimos, todos los sitios estaban lejísimos. Y eso que el pueblo es pequeñito. Bueno, como ustedes siempre me dicen que lo haga, lo voy a hacer. Voy a estar poniendo aquí para que vean un mapa o varias capturas de mapas, para que vean el tamaño del pueblo, para que vean en qué zona específica de la ciudad se sitúa, porque muchos de ustedes me dicen, bueno, fuiste a tal lado, pero no me ubico en qué parte de La Habana está. Ponnos un mapa, ahí lo tienen, para que se actualicen y sepan realmente en qué parte de La Habana me encuentro. Bastante intrincada, pero siento que era una parte de la ciudad que tenía pendiente crearle todo un contenido, porque hace mucho tiempo que lo voy a estar enlazando por aquí o por aquí, un video que hice del Cotorro, e incluimos una parte de Santa María de Rosario. De hecho, el historiador del Cotorro, del cual tuvimos la posibilidad y el privilegio de entrevistarlo en ese video, vivo aquí en Santa María de Rosario, pero como tal
no documentamos mucho del pueblo, entonces yo dije, tengo que venir sí o sí a crearles todo un video de esta parte del Cotorro. Aquí mismo del parque se encuentra la casa de Bayona, que fueron una de las personas que conllevaron a la construcción o a la fundación de este pueblo. Y ahí se encuentra también ubicado un restaurante famoso de aquí del pueblo que tiene un nombre, La Mesón. Y bueno, ahora es como tipo una empresa. Aquí mismo sentado en el parque principal de Santa María de Rosario, ya yo voy a estar culminando la entrega o el recorrido por el día de hoy, que espero que les haya gustado. Este recorrido más que nada es para que te encuentres realmente atrapado en el tiempo, con la arquitectura de esta zona, con la tranquilidad, con las casas, con la iglesia, que se pudieron dar cuenta toda la historia que guarda esta iglesia, que se encuentra completamente intrincada en este pueblo. Y verdaderamente, como les dije anteriormente, siento que meritaba yo crearles un contenido aquí en Santa María de Rosario. Sí me gustaría que no tuve esa posibilidad o ese privilegio de encontrar un ciudadano o un vecino, un habitante de pura cepa de aquí de Santa María de Rosario para que me contara alguna historia interesante del pueblo, alguna leyenda urbana. Que si estás viendo este video y eres de por aquí, de esta zona, que comentes ahí abajo cualquier historia interesante, curiosa, que eso fue lo que más me atrapó, venir a este pueblo en búsqueda de esas historias, y tristemente no pude dar con la persona indicada o con alguien que me ayudara con ese tema. Pero bueno, aquí estamos siempre nosotros investigando, buscando información, y se la dejé plasmado todo lo que encontré acerca de esta parte de La Habana en este video. Así que apóyenlo con un like, compártalo con un amigo, si es alguien que vivió o que ya no se encuentra viviendo aquí en Santa María de Rosario, mejor, para que recuerde más de su tierra, y que comenten todas sus impresiones allá abajo en la parte de los comentarios. Nos vemos la próxima semana con más contenido para ustedes. Gracias como siempre por estar una vez más en el canal. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.